Yuri, Entonces, ya estamos listos, estamos en los primeros segundos, ya estamos comenzando. Vamos a estar apagando todos los micrófonos ahorita, mientras que indicamos cómo va la dinámica de esta interesantísima, una de las mejores, realmente de las más que tenemos más expectativa en los términos de lo que significa la poesía de los pueblos originarios americanos, mesoamericanos y del resto del mundo. Entonces, hoy tenemos una de las más ricas, de las más antiguas y de las más resistentes lenguas en Sudamérica. Hoy hablamos de la lengua guaraní. Entonces es muy importante porque la lengua guaraní es el todo de un país. Hay dos países en Sudamérica que no tienen costa. Uno de ellos es Paraguay y el otro es Bolivia. Entonces, la cuna del guaraní se encuentra en ese hermoso país que se llama Paraguay, cuya capital es Asunción. Pero, ojo, los guaraníes que tienen tanta fuerza y tanta tradición y sobre todo, como dije al principio, tanta resistencia cultural, entonces también se extienden y se extienden entonces al sur de Brasil, llegan hasta Sao Paulo, llegan hasta el sur de Foz, pero también se encuentran entonces al norte de Argentina, en Formosa, en Corrientes, y en otro estado que ahorita nos van a contar ellos cómo se llaman los estados que están en Argentina, aún con el idioma y la presencia de la cultura guaraní. Pero para eso, ¿qué creen? Tenemos hoy excelentes y destacados poetas de la cultura guaraní, de una escuela y que además son profesores bilingües biculturales. La multiculturalidad es lo de hoy. Y la multiculturalidad es lo que está haciendo que explote una cosa tan importante como es el Festival Mundial de Poesía. Y por supuesto, en el Festival Mundial de Poesía, pues tenemos que resistir, tenemos que ganar, tenemos que sostener el triunfo de la humanidad. Y los pueblos originarios nos han demostrado que a través del tiempo son capaces de sostener crisis, cambios y presiones como la que estamos viviendo la mitad de la humanidad en este momento, que tenemos un aislamiento, estamos en un confinamiento total por fuerzas externas y que tienen que ver por cuestiones de la biología evolutiva. Pero para eso vamos a tener a nuestro gran hermano José Monín. José Monín va a ser hoy el encargado de coordinar una mesa guaraní, de poesía guaraní, absolutamente en guaraní. Ellos son con su nombre, con su cultura, con sus ancestros, son los que llevan por delante la representación guaraní internacional y estamos muy contentos realmente en el Comité Organizador Internacional de tener una persona que trabaja bastante y que se ha apoyado de nuestro hermano Feliciano Acosta, que ahorita les vamos a presentar, y José es el poeta anfitrión. ¿Cómo estás, José, hoy? ¿Cómo te encuentras? gracias Yuri, muy bien. Gracias por la oportunidad de dar a conocer nuestro idioma a todo el mundo, nuestra cultura, nuestra identidad, que es el idioma guaraní. Eh, Así como dijiste, le tenemos a un grande de la literatura guaraní, de la lengua guaraní, que es el profesor Feliciano Acosta, y tanto como los demás integrantes que cada uno están dando su granito de arena y en roles diferentes sin descuidar nuestro idioma guaraní. Exactamente, y entonces estamos ahorita con Feliciano. Feliciano, salúdanos en guaraní para que la gente empiece a disfrutar la belleza de los acentos y la belleza del ñañé, mañé y los sonidos especiales que tiene el guaraní. Cuéntanos, hermano, ¿cómo estás? Adelante, ya tienes el micrófono. Vais a de Pujare, Caru, Pujare y Ponaitere, Aviaite y Mirepende Aputepe. Muy contento de estar en este grupo y bueno, una oportunidad para nosotros para contar, para mostrar lo que tenemos, lo que hacemos con la literatura, con la lengua. A pesar, como Maitei,
Yañe Perú, paisa ya yamba apoya, ya yo momaitei, ya ese ko carupitume. Pero también tenemos, también tenemos a poetisas y a poetas que trabajan mucho y trabajan dentro de la cultura popular. Es decir, la cultura popular que va más allá de una de las pasiones que tienen los mayores de los países, que es, por ejemplo, el fútbol. Entonces tienen un equipo, pues, y el equipo de los más representativos, no vamos a nombrar el otro no lo vamos a nombrar aquí, porque solo vamos a nombrar un solo equipo paraguayo y que se pongan ahorita a escribir en las redes que hay otros equipos, pero no, al exterior solo existe un equipo que se llama el Cerro Porteño, Cerro, 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 dale Cerro. Y tenemos entonces a Liliana Aliente, aguanta Cerro, aguanta, salúdanos en guaraní, querida Liliana. Perfecto, ya está. Maite Irorugo Pava Pepe Serenduma, Maite Irorugo Pava Pepe, Opa Beña Andrés Jaracuérape, saludos cordiales a todos los que nos están viendo y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes, con varios poetas de mi país, destacados poetas como el maestro Feliciano Acosta, con jóvenes poetas como Cristian, Rosalina, José. Estoy muy contenta de traer en esta plataforma, a través de este Festival Mundial de Poesía, de traer la magia de la poesía guaraní. ¡Eso! Sale, dale, Cerro, dale, te está saludando tu familia. Dale, mira. Cerro. Dale, y entonces están los salientes ahí puestos, pero ¿quién crees que tenemos también? A Rosalina. Salúdanos, Rosalina, saluda a la gente que te está siguiendo desde Perú, desde Portugal, te están siguiendo desde Argentina. Cuéntanos cómo estás, Rosalina. Tengo que saludar a los que no son Sí, de Cerro también, saluda a todos, por supuesto, es una broma, es una broma. Sepyarori Magmabaite Oremoinuba Huibeco Carupe, Sepyarori Terei, Ñe Guaraní, Oñemiasain Jaguere, Ambue, Gendarupi, Arape, Ñaimeto, Ñivejina, Ñendujanua, Poesía, Ñe Potu, Ñane Ñe Tepe, Ña Magmaime. Bienvenidos a todos y a disfrutar de la poesía en guaraní en esta tarde. ¡Qué belleza! ¡Qué cosa tan espectacular! Y miren, ¿saben a quién tenemos también? Tenemos a Emiliano Cristian Encina, y entonces él, por supuesto, también nos va a saludar en guaraní mientras iniciamos la transmisión formal de la poesía. Adelante, querido Emiliano, cuéntanos cómo estás. Semaitani Horibeba, Magmabeba, Serechaba, Serendúa, Aiterei, Ayujaguera, vamos a Rambiche, Potuche, Remiandú, Coañandúa, Cochepi, Acuape, a Veía, Mombarete, Guerejina, Peixa, Guaraniñe, Potuja, Guaraniñe, por Ajaipure. Exacto, y tenemos a la Marimari, Amelia Cayul, que es una hermana de ustedes, es una hermana mapuche, es decir, es una hermana mapuche del lado occidental del pueblo mapuche. Así es de que estamos muy contentos, la gente está respondiendo muy bien ahorita, y precisamente pues vamos a hablar con el gestor de toda esta intervención, que es José Monín. José, saluda en guaraní y entonces dinos y inicias y presentas al que quieras de los poetas. Maite Roru, Peme Guaná, Aguaiterei la Abuereco la oportunidad Añe Janwa, Guaranime, Yande Mbaete. A Coanga, Añe Peruta, Rosalina González Vive, debe la poesía del guaraní. Pero antes que eso, voy a leer su pequeña biografía con seudónimo La Dama de las Gardenias. Nació en la ciudad de Presidente Franco
es aficionada a las letras, lectora ásidua de poesías desde temprana edad. Forma parte de la Academia Paraguaya de Literatura Moderna y Creación Literaria de la Sociedad de Escritores del Paraguay, filial Alto Paraná. Fue antologada en el libro Tributo a la Poesía. Contigo, Rosalina. Bravo, bravísimo, bravo, Rosalina, bravo. Excelente, Rosalina, que tiene la bandera de Paraguay ahí atrás, tiene la bandera de Paraguay con la que fue al estadio el otro día que la dejaron entrar, porque ahorita no la dejan entrar por las cuestiones de salud. Adelante, querida Rosalina, vamos a ver, mira, te manda a saludar, mira, antes de que empieces, te manda a saludar una hermana que es toda una comandante, se llama Ichum González. Ella es una gran hermana del pueblo maya en Guatemala. Entonces están la mayoría de los representantes ya de los pueblos latinos ahorita están ya presentes para seguir tu lectura, querida Rosalina. Adelante, nos lees en guaraní y después nos explicas algo, si no tienes la traducción en español, nos cuentas algo de qué se trató tu poema. Bien, todo un honor participar en este Festival Mundial de la Poesía. Shepiarorietereía y mejahueres de Penendibeco Kaarupe. Koanga ayapotas a Shaukata PM Niepotu ayapoba ekue. Shereta poraintejera. Ahechara moite de isirimi. Hasheyuruyai de ibu handeivare. Agüero jorun de kaawimi. Haneriakwa anyongatushe ame. Ibu pytainte nderehea pyruno. Añandu chereko ipyahuje. Ibu morotĩ yvyty mbytépe. Chemoanguyete tupasy rokẽme. Ndeyvoty sa'y ombojeguapáva ysyryjere ha tapeyke. Ka'aguy ryakuã ojaho'ipáva. Ñane korasõ ha ñane angue. Mymba ovevéva ha otyryrýva. Hetýma mokõiva térã irundýva. Haguepa ha huguáiva. Opepe, oyta ha oturu ñe'ẽ. Okorõromi térã okirirĩ. Mba'e porãita che retã oñuã. Tekove potĩ ha mborayhu añete. Tapicha og̃uahẽva sapy'aiterãicha. Ohasama ára ha ndohokuaavéi. Jahayhujeýna ñane retã ymaveguaréicha. Tetã Paraguay topu'ãjey ha taimbarete. Ko'ẽmba mboyve tovéta heñói mba'e porãita. Araka'evéko ndahypamo'ãi pype tupã rovasa. No ndaikatúi aheja peteĩ yképehína ñane retã rehegua ñe'ẽ poty. Katuete ñe'ẽ rehe ñanemandu'ávohína, ñanemandu'a avei, mayma mba'e oĩva peteĩ tetãme. Y a través de esta poesía intento ilustrar las maravillas que hay en esta tierra, como por ejemplo, al decir Ysirý, me refiero a los arroyos. Al hablar de Ubú, me refiero a la tierra, algo tan particular en esta tierra, en donde mayormente es tierra roja. Y al referirme a la tierra blanca, a la arena, eso trae a mi memoria lugares con cordilleras, y al recordar cordillera no puedo dejar de recordar a Tupancinca Ka'akupe, que es la patrona del Paraguay, en lo recordada y conocida en todo el mundo, cuya celebración es el 8 de diciembre. Es la primera poesía. Me indican si sigo con la segunda y luego ya sigo. Adelante,
Voy a decirles algo a la gente. Entonces, efectivamente, si escuchamos muy bien la poesía, la primera poesía de Rosalina, pues tenemos varias cosas ya para ir aprendiendo. Por ejemplo, es una poesía con mucho ritmo. Si la escuchan muy bien, entonces resulta que efectivamente hace las pausas y además de que hace el ritmo, sabe contar las sílabas. Entonces tiene efectivamente muy bien la prosodia, tiene muy bien las formas como está presentando y además algunas de sus versos estaban rimando. Así es de que muchísimas gracias, querida Rosalina. Y, y excepto, vamos a ver qué dice nuestro hermano José, que está coordinando hoy la mesa. Si José dice que continúas con el segundo poema de tu primera ronda, o si no, pasamos con el siguiente poema, querido José. Tú nos dices. No, y sería bueno que continúe con un poema más y así Muy bien, vamos a perfecto, me intercalar parece todos muy los bien. Ha espacios. votado democráticamente José. José parece un tipo inteligente, como hemos visto. Entonces ha logrado que Rosalina siga con su segundo poema. Adelante, querida Rosalina. Bueno, este segundo poema es un poquito romántico. Eyumille vuelve. Tiene un tono de añoranza. Bueno, voy compartiendo en guaraní y luego ya voy con los comentarios en castellano para que el mensaje pueda llegar a la mayor cantidad de personas. Eyumille derera acoin o sisui sheñe akuaitepe. Haeteva isha de piriapu oikunda hava weteri sheapisaitepe. Xerete ouha oho, xepysa ha xepytáre, añemyatymói, aimo'ã'ỹetere. Ha cherekove upéicha avei otororohápe ososopaite. Cherekovesã ha'ete ososóva nendive naiméiro. Hi'ãiteva'erã rejumijey nderesajajáipe cheresapévo. Ikatunga'u revevéreguejy ha repytaite ápe che ykére. Tove ndehaché tañambojoapy ñaneremiandu pytũ ha ko'ẽme. Ha tosove'ỹ mborayhu añete anive guyráicha oveveveve. Epytána ñamombarete, epytánante ñamombarete umi ñandeképe jahechava'ekue. Muy bien, excelente. Para que pueda llegar el mensaje. Es una traducción espontánea, no muy trabajada como la poesía anterior, pero tarea pendiente. Vuelve. Tu nombre sigue latente en mi corazón. Aún escucho tus pasos resonando en mis oídos. Mi cuerpo se inquieta y sin darse cuenta se balancea desde la punta de mis dedos hacia el talón, igual que mi vida en un vaivén interminable. La cuerda de mi vida tambalea cuando contigo no estoy. Ojalá pudieras regresar e iluminarme con el brillo de tu mirar. Ojalá pudieras volver y posar hasta aquí junto a mí y quedarte a vivir para disfrutar un nuevo amanecer. Es la segunda poesía. ¡Bravo! Entonces, ojalá les haya gustado. Sé que la parte en castellano llegó a muchos, pero la parte en guaraní tiene más expresividad porque la poesía original es en guaraní. Y antes de pasar a mi tercera poesía, no, quiero... vamos a parar. No, nena, vamos a parar aquí porque son dos y luego para la segunda, ¿ok? O sea, son dos. Bien, entonces unas palabras si me dan. Quisiera felicitar en este día a José Monín, que en esta fecha ha presentado su libro, un maravilloso libro y muy prometedor, del cual también en algún momento seguro que él nos va a ampliar. Entonces,
estuvo acompañando la transmisión en vivo desde YouTube. Entonces, mis felicitaciones para él en este día. También un agradecimiento especial a aquellas personas que están acompañándonos, enviándonos mensajes, y otras que en este momento no pueden conectarse, pero estarán viendo la grabación y comentan que están muy ansiosos. Así que cedo la palabra y cuando me indiquen vuelvo con ustedes. Adelante, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, querida Rosalina. En efecto, muy contentos, sobre todo porque efectivamente te están saludando desde Chile, te felicitan desde Portugal, te felicitan desde México. Así es de que qué bueno que todo el mundo te está viendo, y como dices tú, pues al final nos vamos a estar todos contentos. Querido José, entonces, lo bueno es que tú no me habías dicho de tu trabajo que presentaste hoy en YouTube. Al ratito, cuando te toque tu turno, pues nos cuentas de lo que nos dijo ahorita Rosalina, y te felicitamos, por supuesto. Se llama José Monín, para que todo el mundo felicite a José Monín, que ha presentado hoy un libro también por internet. Qué bueno, José, qué bueno saber que tenemos una persona que se cuida mucho también al Paraguay, al pueblo guaraní y a la cultura guaraní. José, ¿con quién vamos? Muchas gracias. Y ahora nos vamos con nuestro joven poeta, Cristian Encina. Voy a leer una pequeña, una breve biografía. Nació en la ciudad de Itagua, es miembro de la Sociedad de Escritores del Paraguay Central, miembro de ACA, Abañe Cuareca Atú, Centro de Investigación Terminológica, Traductología e Intérprete Guaraní. En el año 2014 participó en el concurso internacional de poesía en lengua francesa, Liberte, con el poema Crestine. 2 años después lanzó su poemario Aroma de Nostalgias, traducido y nada más y nada menos en 5 idiomas: alemán, francés, español, inglés y en nuestro dulce idioma guaraní. Contigo, Cristian. Ese Cristian, bravísimo, muy bien, Cristian, bravo, muy bien, excelente. Vámonos, Cristian, con tu poesía. Y estamos de gala hoy, realmente estamos de gala con esta energía tan poderosa. Cris, por favor, adelante, querido. Bueno, muchísimas gracias, José, por leer un poquito de mi biografía. Ahora yo leeré uno de mis poemas. Se titula Shepanambisa Giyu. Shepanambisa Giyu, Momburiatewire Yubaikwe, Remojeño Imbore Jupotiria Quabushe Ame. Y ante ningo sheve, rojoga poco anahunu ame, haneakarangüesa iyumimbire tematasheko Arete vive machine aja se asindere cabo, deca tu acointen de potuimomburi shehewi. Dere yuiko sherendape, sapi hasta yawi ami, dere saco eyumimbi, pitumbu o muesa cabo. Koanga, buyamimbira picuerente majeshare, oyaitiposhe ni are, haombo potuimandu ami. Que yo pete shagau, marovente naikusuweiwi, hashe yuwi con emboreju, guarajú arapicuere. Ne pone un shahoi, shekera y botiwi no ñe, doye hoy, apo, apal, ama embu, seresaindo pibei, ajupuine anga potui, jamaron da shere yavei, panambisa iyu, boreju aguerecoba acoin. Ahora voy a leer una traducción espontánea que hice de este poema. Quiero comentar que este poema se tradujo al alemán, directo del guaraní al alemán. En español, el título sería Mi rubia mariposa. Está dedicada, realmente hace 11 años que escribí este poema, en el mes de septiembre. Mi rubia mariposa, que de tan lejos viniste a sembrar la fragante rosa del amor en mi alma. Ansío tanto elevarte por sobre el astro rey y amanecer solamente ante el resplandor de tu cabello. Desde hace tiempo que mi ser llorando te busca, mientras
mientras que tú, tan lejana, sigues floreciendo, cuando la aurora de tus ojos ilumina la oscuridad. Ah, si vinieras junto a mí a solazarnos con nuestro amor. Se acunan y florecen en mi ser los recuerdos al contemplar las huellas esplendentes de las estrellas. La nostalgia cálidamente me acaricia y ella nunca se desvanece. Y siento que las huellas de la sombra de tu amor me despoja del aire. Tu ausencia me envuelve, de mis sueños nos aleja. Me despierto sobresaltado, miro lejanamente y mis lágrimas no cesan. Revivo la flor de tu alma que ya florecerá eternamente, como este amor que siento por ti, mi rubia mariposa. Esta sería la traducción espontánea del poema, que como vemos habla de un amor que no fue correspondido del todo y se alejó. Muy bien, querido hermano. Se ve que te ha dado duro eso del amor. Se ve que la mariposa se fue volando y no la pudiste pescar, ni siquiera en Mittelschmerz, es decir, en la mitad del dolor. Pero lo bueno es que nosotros nos solidarizamos aquí con Feliciano, con José y por supuesto las niñas también, las niñas de aquí que están hoy, Liliana y Rosalina, también dicen, oh, cómo sufre el querido Cristian. Y de premio, querido Cristian, vas con tu segundo poema para que se vayan todos, para que exorcices todos esos dolores de mariposa. Adelante, hermano, te están felicitando desde Honduras, una de las fuerzas poéticas que tenemos. Él se llama Kevin Bustillo, es una fuerza de soporte bastante importante que tiene el festival. Adelante, Miriam. Dale, muchísimas gracias. Me voy con el segundo poema, se titula Shesi Arare, que está dedicada a mi madre por el día de la madre. Perdón por la redundancia. Shesi Arare. Tui shaiteva ara onahemba, sheyuruwiñe epotio yeipyaha, shepuraheire heve, hatataro añua, huirañe eitandita tainandivo neroveta. Maymambora huku indebe tajekovia, símbora jure ñandugui shemishime uma. Oimene pikorakae, tu papo wiwi reyeipe'a, hare yunde jiva ari tororepe aime hagua. Eyuminte nasapy'a, conde ara pecheroasa. Ahora leeré una traducción espontánea que hice del poema que acabo de leer. A mi madre, venturoso día se despliega, en mi boca silvanan poesías, que mi canto te abrace fuerte, cuando tu ventana se abra al canto de las aves, que cada átomo del amor te sea recompensado por el amor maternal que me ofreciste en mi niñez. ¿Será que de las manos de Dios fuiste arrancada, para que en tus brazos me acunes? Ven a mí a darme tu bendición en este día, madrecita mía. Ok, es Bueno, una poesía verdaderamente bucólica, una poesía que está bien presente en todo lo que significa la representación maternal y la representación filial del poeta. Muy bien, y pues tenemos a José Monín, que poco a poco lo voy a ir presentando. Ya nos dijeron que ya había presentado hoy su libro, pero además José Monín, entre sus otras cosas que hace, aparte de estar a cargo de la delegación guaraní para el Festival Mundial de la Palabra, y que además sabe perfectamente todas nuestras acciones porque ha estado muy pendiente. José, tú que eres un psicólogo social, ya pronto a graduarte, estás con la tesis y todo, cuéntanos por qué estamos hoy haciendo, por qué se suma el pueblo guaraní a esto que se llama Sosteniendo el Triunfo de la Humanidad. ¿Por qué es tan importante que el pueblo guaraní apoye el sostén del triunfo de la humanidad en estos tiempos tan difíciles para la población humana? Y en realidad es necesario para dar a conocer a través de nuestra cultura, de nuestra identidad, de nuestra lengua, mantener la identidad
perdón, se me olvidó lo que iba a decir, pero eso es lo que nos ayuda a identificarnos ante la sociedad, ante el mundo, ante otras naciones. El triunfo de la humanidad, como se titula, es extraordinario porque con nuestra lengua, con nuestra costumbre, con nuestro idioma guaraní, salimos, emergemos y nos vamos dando a conocer a otras culturas, a otras lenguas que tal vez muchos no conozcan o no hayan escuchado. Entonces, a través de este festival es un medio necesario para dar a conocer lo que somos los paraguayos por sobre todas las cosas, nuestro idioma, nuestra cultura, nuestra identidad, como siempre digo, nuestro folclore, nuestra polca, nuestra guarania, etcétera. Y es una gran oportunidad realmente de seguir contribuyendo al crecimiento de la humanidad con nuestra cultura y por sobre todas las cosas con nuestro idioma. Ok, bueno, querido, entonces ya es momento, maestro José Monín, de presentar a nuestro querido profesor Feliciano Acosta. Cuéntanos quién es Feliciano y por qué lo queremos tanto en la cultura del pueblo guaraní y la parte literaria. Sí, cómo no. Feliciano Acosta es docente de lengua y literatura guaraní, vicepresidente de la Academia de la Lengua Guaraní, cofundador del Club de Libros Paraguay, poeta y narrador bilingüe, recopilador de cuentos de la oralidad. Tiene publicado varios libros tales como Las aventuras de Caí, que significa mono, La vida de Caí, que es mono, antes que anochezca, detrás del recuerdo, palabras temblorosas, narrador de cuentos en colegios, hospitales, albergues, hogar de ancianos con el proyecto Cuentos en Navidad. Y por sobre todas las cosas, ahora mismo nuestro maestro Feliciano está trabajando con un medio local que es muy importante y sus obras en guaraní se está desparramando por todo el Paraguay. Contigo, Feliciano. Adelante, qué buena presentación, Feliciano. Tu micrófono, Feliciano. Un poquito clic, es que lo bloqueaste desde tu lugar. Dale clic y ya luego yo te lo manejo. En la parte de abajo hay un micrófono rojo. Ese que está hasta abajo, se te fue. Bueno, ok, vamos a continuar entonces con la estrella favorita del Cerro Porteño, señoras y señores, es Lilian Aliente y estamos muy contentos porque se ha traído todo el estadio aquí, pero además es una de las portentosas poetas guaraníes a nivel mundial. Van a ver la calidad de poesía que tiene Lilian, por supuesto, trabajando todos los días desde hace mucho tiempo la poesía guaraní. Querido José, cuéntanos quién es esta estrella del fútbol del Cerro Porteño paraguayo. Sí, como no, Lilian Aliente. Nació en la ciudad de Pirayú, es licenciada en lengua guaraní, periodista deportivo, traductora y escritora de cuentos y poesías en guaraní y castellano. Participó en varias ediciones del Concurso Nacional de Cuentos Cortos organizado por el Centro Cultural de la República El Cabildo, certamen en el cual salió seis veces premiada de manera consecutiva. En el año 2019 se estrenó como guionista y actriz con el cortometraje paraguayo-argentino denominado Ubu Yarate Te, Los verdaderos dueños de la tierra. Contigo, Lilian. Bravísimo, Lilian, qué bueno. Y entonces, como hemos visto, pues Lilian no solamente se dedica al periodismo deportivo y a la difusión del guaraní en todo lo general, sino que también incursiona
en el cine y desde el cine hace cine guaraní, una verdadera hazaña para la cultura en general desde el pueblo guaraní y que potencializa a nivel mundial como es ahora. Lilian, muchísimas gracias y vamos adelante entonces con tu poesía. Gracias, Yuri. Maite Iroru opa PJU, Shahen Ducata PM, Señe Epotu Guarani Meguaba, Ajaiva Añandubo Getamba, Oikoba Ñande Yerereje, Ayesarekobo Umimba, Yaheshaba con Eco N, Oiko Ñande Yerereje, Ha Aiterei y Kature Amgasain, PM, Señe Ebotu, Heraba Pukasu Monoti, Añepunuta Petei, Ñepotu. Oshaukawa ñandeve ikatuha ñamoambue ñanderekove ñande arapu akóinte ha ñañe'ãva'erã ha upévare. He'ipéicha. Pykasu morotĩ. Ñamboy'umína pykasu morotĩ. Mborayhu ysyrype jaheja tojami. Anive yryvúnte ñaguero chichĩ. Jahejávo akóinte py'aro ojaitypo yryvu ñarõicha oho'o'o ñane korasõ. Upévare opavavépe ajerure jajorajey pykasu apytĩngue ñambopyahumi arapyrekove. Ñamboy'umína pykasu morotĩ, mborayhu ysyry toy'umi. Ñamboy'u anítei omano, tosẽ toveve arapýre, yvága hovýre toipyso ipepo. Toveve yvate yvateve, tombogue py'aro. Es una poesía, ahora les voy a explicar más o menos en castellano porque no tengo traducida. Se llama Pykasu Monotĩ. Pykasu en guaraní hace alusión a la paloma. Paloma blanca sería el título de la poesía, que trae un mensaje de avivar, de hacer renacer otra vez la paz en el mundo. Y esto va muy acorde al eslogan de este Festival de la Poesía, que es sosteniendo el triunfo de la humanidad. Y qué más que la paz para sostener ese triunfo, sembrar la paz en todos los lugares que nos toque vivir. Y también utilizo un simbolismo de la paloma que simboliza la paz y el cuervo, que es el urubu en guaraní, que simboliza el odio, todo lo malo que vemos a nuestro alrededor, pero que si nosotros liberamos a la paloma de la paz, podemos cambiar, podemos exterminar al cuervo del odio y podemos cambiar todo lo que está a nuestro alrededor. ¡Bravísimo! Genial, y por supuesto hemos encontrado ahora ya poco a poco vamos evolucionando en la poesía que está mostrándose hoy en la mesa. Entonces, ¿qué vamos mostrando? Vamos mostrando precisamente que hay un antagonismo en los dos personajes que ha mostrado Lilian, una la parte blanca y la otra la parte negra, la paloma de la paz y el cuervo, y entonces a medida que va sacando, así como nos fue mostrando en su primer poema, Emiliano Cristian, cómo está fraguándose la poesía y cómo Rosalina nos muestra los elementos de la poética guaraní. Entonces, en ese momento, pues obviamente vamos ahora sí ya con Feliciano, que tiene ya su micrófono. Yo te voy a ayudar con el micrófono, Feliciano. Ya lo tienes activado, ya te presentaron. Entonces, Feliciano, una de las fuerzas mundiales de la poesía guaraní, reconocido internacionalmente. Muchísimas gracias, Feliciano, por esa gran fuerza que tienes y por esa autoridad moral que se ve francamente reflejada en los poetas que están leyendo hoy. Adelante, hermano. Maite Iroru, Pavavepe, saludo cordial a todos los que nos están mirando, escuchando. Y bueno, va la primera poesía. Dice, Neranga. Roikua ire amoja anganderova derete. Añatoine anga. Hañe punuroikua. De pucaviroru nera angape vria en boweja.
nderete mba'epota mombaiha ne anga isirisaka ahecha ha amaenderehe nera'ãnga guive ha rohayhu añepyrũ rohayhu. Tu retrato, sin conocerte dibujo tu rostro, tu cuerpo, toco tu alma y empiezo a conocerte. Tu sonrisa alegre en tu retrato es alegría. Tu cuerpo incita al deseo. Tu alma, agua clara. Observo y te miro desde tu imagen, desde tu alma, y te amo. Empiezo a amarte. Muy bien, bravísimo. Excelente, excelente. Y bueno, como tu poema fue corto, adelante, entonces tenemos un segundo poema para Feliciano, que efectivamente muestra entonces una poética que no solo es romántica, sino una poética que es a la altura ya de una parte que tiene que ver específicamente con la necesidad de la expresión del poeta. Entonces, en este caso, el poeta está yendo más allá de la literariedad para pasar a un poema serio sobre el amor. Adelante, querido Feliciano, con tu segundo poema. Segundo poema, Ok. Amaresa uweru hi akoseve arairi akwa. Ha omombai iviri akwa. Arai ha iviri akwa nyahetun. Ama purahe yoga ari indopivei. Hanyande nyahendui purahei. Nyahetun arai ha iviri akwa. Hayayoihu pukube. Llueve. La gota de la lluvia trae aroma de la nube, me parece, y despierta el aroma de la tierra. Olemos el aroma de la nube y de la tierra. No cesa la melodía de la lluvia sobre la casa y nosotros escuchamos su música. Olemos el aroma de la nube y de la tierra y nos amamos profundamente. Muy bien, mira, el público se vuelca encima, como si hubiera sido una de las grandes jugadas de la época de oro del Cerro Porteño, con este poema que ha echado Feliciano, que ha leído Aguanta Cerro, Dale, Cerro. Aguante, okay. Cerro. Bueno, entonces vamos muy bien, y entonces les estaba contando del gestor cultural de hoy, que prácticamente ha hecho una tarea fenomenal con estas joyas de la poesía guaraní de hoy, que prácticamente ya han evolucionado no solamente a la parte de la poética guaraní, sino que también al amor y a la Pachamama y a la tierra. Y entonces, en un puente como el último poema de Feliciano, ha hecho no solamente que pase del amor a la tierra al amor humano, sino que también hablamos de espíritu, como nos contó Lilian en su poema, un poema bastante intenso que tiene que ver, un poema pensado, realmente es un poema pensado, el de Lilian, que habla específicamente de ese antagonismo del bien y del mal, un poema de Yin y Yang, que entonces quiere decir que también obviamente tiene que existir a nivel humano, y existe entonces, nos lo ha demostrado con creces Lilian, existe en la poética guaraní. Entonces, José, muchísimas gracias, sobre todo por tu trabajo, y pues precisamente nos da muchísimo gusto que te toque tu turno. Cuéntanos, José, tu poesía, por favor, regálanos tu poesía, cúbrenos con la lírica de tu poética, querido José Monín. Aguille, cuando se amoñeta la se poema, guaraní. Che guaraní me, peisha apurajei. Deben guará, che purajei. Deben guará, che corazón. Daiporin, deixaguá. Umimita cuña cuera, homo por ave, landerape. Umitayú, umipojá.
umi opurajeiva, umi ojaiva, umi akatu omboua sherete. Y ahora voy a traducir, o sea, voy a interpretar al castellano. A mi tierra guaraní, hoy canto así. Para ti es mi canto, para ti es mi corazón. No hay nadie como tú. Esas señoritas embellecen tus caminos, esos lapachos, esos remedios, esos que cantan, esos que escriben, esos son los que alegran mi cuerpo. Agüillé, gracias. Muy bien, José, muy bien. Pues como tú eres el coordinador, tú dices si te quieres echar un segundo poema o que todos levantemos la mano. Yo, por ejemplo, digo, José no lee su segundo poema, pero quedan cuatro personas para votar. Entonces podemos ver si José votan. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas, Emiliano, Cristian? ¿Quieres que José lea el otro poema o nos pasamos a la segunda vuelta? Tú quieres quedar bien, ok. Y Liliana, tu micrófono, Liliana. ¿Quién comienza, Vivi? Lilian, que lea o que no lea. Vamos 1-1. Yo voté porque no. ¿Sí lee o no, José? Sí, voto. No, esto se está poniendo muy serio. Van en contra del festival, ustedes, del orden y todo. Cuéntanos, querida Rosalina, ¿quieres votar también a favor de tu amiguito? Su poema y luego ya tenemos que conocer la biografía de los compañeros que leyeron su poema también. Ok, bueno, definitivamente ya perdió mi emoción, entonces pues nos vamos, la democracia es así a veces, José, a veces la democracia no deja, y bueno, apaguemos nuestros micrófonos para que José lea. Adelante, José, ya ganó la democracia. No deberíamos creer en esos sistemas políticos, porque mira que tú volviste a leer. Entonces, adelante con tu poema, hermano. Voy a leer un poema que se titula Pombero. Es un canto a un ser mitológico del Paraguay. Carai mishi, hun bai, yasu omimbi, guraicuera o quepa, Pombero purajei, oturuñe omonguye, arriero, iñañaba, hendive. Cortito, breve. Ahora me voy al castellano. Es un nombre propio, por eso no puede ser traducido. Hombre pequeño, negro, feo, la luna brilla, los pajaritos duermen, Pombero canta, silba, produce miedo en aquellos que son malos con él. Agüillé, gracias. Muy bien, querido José, cuéntanos, ok, entonces ya escuchamos que Pombero es un ser mitológico, ese es en general de toda la poesía guaraní, bueno, de toda la región guaraní, perdón, o del Alto Paraná solamente, o del Paraná Central. ¿Dónde está la leyenda del Pombero? Bueno, es una creencia mitológica de los guaraníes en todo el territorio del Paraguay, entre Brasil y Argentina. Prácticamente en toda la región de Sudamérica se habla mucho del Pombero. Ok, ¿y cómo es el Pombero? ¿Cómo describen al Pombero? Y hombre pequeño, negro, feo. Ok, ¿y qué tiene algunos poderes o a quién se le aparece? Por ejemplo, a mí que yo soy una persona mala, ¿se me aparece el Pombero y me regaña o qué pasa? No, el Pombero es un ser mitológico que aparece a la noche. Muchas veces quiere raptar a las mujeres y les silba para llamar su atención. Eso es por una parte. La otra parte es que silba produciendo miedo a cualquier persona que no crea en él, que es malo con él, que no le da una caña o un cigarro. Y el Pombero es como un duende de la tradición de la cultura guaraní. Ok. ¿Y tú por qué le escribiste el poema al Pombero? Entonces, ya sabemos que es un duende tradicional de la poesía guaraní y que hace sus pilatunas. Cuéntanos por qué le escribiste el poema al Pombero.
Y bueno, en realidad, porque fue un ser que cuando yo era más pequeño, me producía mucho miedo. Escuchaba a la gente hablar sobre el tema del bombero, no salga, te va a aparecer en la parte oscura, en el pasillo. Y entonces eso fue lo que se arraigó en mí y dije que es algo innegable para nuestra cultura, para nuestra identidad, eh, este personaje, y entonces yo dije que se merece ser cantado, o sea, que a través de los libros, por ejemplo, si se va a otras naciones, entonces van a saber la gente qué es el bombero, quién es el bombero, cuál es su función, eh, qué forma tiene, ¿verdad? Entonces, en ese punto, yo me atreví a escribirle este canto al bombero. O sea, hay una descripción del personaje mitológico en este poema. Muy bien, realmente muy bueno todo eso. Entonces ya entendemos que al que le haga gol, al Cerro Porteño, le metemos al bombero entre sus maletas, ¿ok? Entre sus maletas y entre sus pantalonetas y entre sus calcetines de deporte y entre tus zapatos siempre va a tener un pedazo de bombero. Es mejor que no le hagan gol nunca al Cerro Porteño. Ok, querido hermano, vamos a empezar con la segunda vuelta. Vamos muy bien de tiempo, entonces adelante. Cuéntanos quién va a leer la segunda vuelta, querido José Monín. Y comenzamos con Rosalina otra vez para no perder el rumbo. Exacto. Bien. Sí, sí. Para esta segunda ronda. Coanga amoñeta ñandebe, ñe potu o ñeeva ñeeneje. Es decir, voy a utilizar la palabra para hablar del idioma guaraní. Esta poesía he creado el mes pasado para la página de una amiga argentina de nombre Cecilia Ortiz. La página de ella se titula Zona de Fuego, la palabra. Entonces ella me pidió un poema en guaraní para esa página y me dijo también un poema en castellano. Entonces, en este caso, sí, es un poema en guaraní y es el mismo poema en castellano. Entonces, leo primero la que es en guaraní y se titula Ñe'e hatarendy barenda. Tekove añete yayuhu ñe'ẽme. Jaipuru jave jaikovejey. Ñe'ẽ añoite omenyhẽ ãngapy. Mboypýri ñandegueraha ha ñanembojevy. Ñe'ẽ añoite omboyke ára tyai. Omomombyry mba'e mbyasy ha vy'a'ỹ. Ñe'ãgui omombia opa mba'e vai. Py'aro ha jehayhu'ỹ omoporẽ'ỹ. Mayma temiandu ojehaitypo kañymbýva. Jahypýi katuírõ okakuaa manteva'erã. Ha aro'yetére ojajaijeýne tembipota ikatu'ỹva'ekue. Ñande rekove ha'égui ñe'ẽ hatãrendýva renda. Zona de fuego, la palabra. Las palabras verdaderas nos colman de vida. Las palabras devuelven sentido a nuestro ser. Palabras verdaderas llenan de gozo el alma. Más allá nos transporta y nos vuelve a traer. Solo las palabras apartan los días turbios, llevándose las penas y el dolor. Aleja del alma los malos momentos, disipando el odio y el rencor. Sentimientos anidados en tierras secretas, humedecidas frecuentemente, han de florecer. Los deseos imposibles resplandecerán súbitamente, porque nuestra vida, zona de fuego de la palabra es. Muy bien, bravísimo, qué bueno. Y en efecto, esta segunda vuelta es más corta, querida Rosalina, es de un poema. Y efectivamente se prepara Lilian, porque creo que Lilian solo leyó un poema la vez pasada.
Entonces tienes derecho a 2 poemas esta vez, Liliana, ¿ok? En tu segunda vuelta, creo que nada más leíste uno y se me pasó. Entonces, adelante. José, cuéntanos quién va en la segunda. Nos adelantamos, leyendo, cierran sus micrófonos, por favor. Vamos a presentar. José, cuéntanos, ¿cómo conociste a Emiliano Cristian? A través de la Sociedad de Escritores del Paraguay nos conocimos en una reunión interna de la SEP cuando se iba, como te digo, había votos generales para las nuevas autoridades del año 2018-2020. Ahí fue que nos conocimos, empezamos a hablar, intercambiamos ideas, poemas, libros. Muy bien. Entonces ya sabemos que también a Emiliano le gusta eso de la democracia y de los votos, porque andaba en los votos. Adelante, querido Emiliano, vamos con tu segundo poema. Bueno, el segundo poema. La segunda ronda, perdón, es la segunda vuelta. Sí. Sí. Bueno, como le escribí a mi madre, también mi padre se merece un poema. Es un poema bastante corto, pero creo que tiene bastante intensidad. Peina kobate komarangatu, cara imbarete hakaneo ume, omboikeba pyhareha ara topehui, osako iba omopyenda chereko, araka'evéi tindýva mba'asýpe, hasy mba'érõ, mokõive ombyaty ipytu, ha ojepytaso oivyru mba'asyrapo, peina kóva che ru marangatu. Muy bien, muy bien. Bueno, es un poema corto, tienes derecho a otro poema. Bueno. Este poema se titula Tu sonrisa, en guaraní de Pucabumi. Le escribí a una amiga flautista. Mitakuña yukumi, buyamimbingi vendepotuba, ñasaindy perejajaiva, Pukaby pechemokunu'u, nemimbypúre sangy, che korasõ ombojepotáva. Hi'aitéva nde juru mboreihuraitýgui chemboy'u. Ha nerembe'áriko chepytuhépaháta mbopytu'u. Nderesa yvapurũre, oiménera'e pyharéipaje oñotỹ. Ha nderopea jasyra'ýicha ikarapã. Mainumbyrague ha ñandu renimbópe ojeipyaha. En este poema, ¿querés que explique un poquito? Un poco, sí, adelante. Bueno. Hablo de una señorita muy encantadora que su belleza florece al lado de las estrellas. Y con su sonrisa me acuna y con el sonido de su flauta hace que mi corazón lata más aceleradamente. Y le pido por favor que me dé de beber del nido de su amor. Muy bien. Y le pido al final, es como una declaración realmente, que mi último beso descanse sobre sus labios. Muy bien. Realmente todos han hecho, bueno, los hombres han hecho más poesía al amor que las mujeres. Eso es muy interesante, por supuesto, porque quiere decir que las mujeres guaraníes son una cosa seria, querido José Monín. Cuéntanos, querido psicólogo, que tú eres mi psicólogo de cabecera, ¿con quién vamos en la siguiente vuelta, querido José? ¿Quién es? Y ahora nos vamos con Lilian Aliente con 2 poemas. Exactamente. Vamos con Lilian, exacto, sí. Con sus 2 poemas, porque creo que tu poema estaba en límite, pero como todo el mundo va leyendo, no quiero que digas tú que luego no te dejamos leer, porque le ibas al cerro porteño. ¿Sí? Bueno, ahora quiero compartir con ustedes un poema que hice pensando en los guaraníes. Era Ka'agumembu.
Ka'awymemby kun urupa, eireteraity, eme'ẽmona chéve ne mba'ekuaa. Ndaiporichéne ndeichagua'áva, ndepyapytajy mborayhuraity, ndereko tee arandu ygua. Ndereko yma techapyrã añete, remyasãi vy'a ha py'aguapy. Ysyry mymba ha opavavete, ndaikatuichéne nderehe'ỹ oikove. Ka'aguy nde sy, kuarahy nde ru. Ha hesekuéra opa ára reñangareko, reipotágui ndéicha hekove sãso. Ka'aguymembymi ánga ysãtĩ, nde opýpe reikóva repyaha arandu. Aníkena araka'eve okirirĩ takuapu. Aníkena ogue mbarakãmiri. Tangarápeke akóinte tojoasa kupy. Ko'ẽreke emyeñói ygary, toikove akóinte peteko guarani. Imagínate, bravísimo. Te quiero felicitar porque con las solas palabras y la sola forma de decir, has podido mover las cuerdas, ¿no? Las cuerdas internas de quien te haya estado escuchando. Peteco guaraní. Muy bien, perfecto. Ahora cuéntanos, hermosa, ¿por qué leíste con tanta pasión ese poema? Transmite la vida y el mundo guaraní. En castellano el poema se titula Hijo de la Selva. Habla de ese ser guaraní que es realmente un ejemplo para toda la humanidad. Me tocó el año pasado trabajar con los Buga guaraní y pude conocer más de cerca su cultura. Tienen una riqueza cultural impresionante que es digno de admirar. ¿Por qué hijo de la selva? Ellos siempre vivieron en la selva, tienen como madre a la selva, como deberíamos tener todos, y respetan a la selva, a la naturaleza, como si fuera realmente su verdadera madre. Ellos tienen una forma de vida muy loable, muy admirable. Nunca se ensañan con la naturaleza como lo hacemos la mayoría de las personas. Ellos solamente toman de la naturaleza lo que realmente necesitan, y la poesía habla de eso, resalta las cualidades del hombre, o sea, en general del hombre y la mujer guaraní. Habla de la sabiduría que ellos profesan. Por eso también menciono que la naturaleza no podría vivir sin ellos, porque ellos cuidan de la naturaleza realmente. Tienen como madre al Ka'aguy, que es selva en guaraní, y al sol como su padre, porque ellos, los Mga guaraní, por ejemplo, le dicen Ñamandú. Ñamandú es su dios, y también le dicen Ñamandú al Cuarajú, al sol. Por eso hice esa comparación de que el Cuarajú, el Ñamandú, el sol, es el dios de ellos. También habla la poesía del tacuapú, que es un instrumento sagrado de los guaraníes que utilizan las mujeres. Es un instrumento hecho de caña, del bambú, que en guaraní decimos tacuara, y en idioma mbüá dicen tacuá. Tacuá, que es el bambú, y pu, que es sonido, tacuapú. Entonces dicen en una parte, aníquena aracaeve o kinini tacuapú, que es un símbolo de que la cultura guaraní tiene que crecer, tiene que florecer y tiene que seguir, que nunca debe morir. También habla del mbaracaminí, que es un instrumento propio del hombre guaraní, que utilizan en sus rituales sagrados, y el mbaracaminí es un instrumento sagrado que se utiliza para llamar al ritual. Entonces ellos escuchan el mbaracaminí y ya van directo, ya saben que es la hora la hora sagrada. Y el opú, que es la iglesia, que sería la iglesia el lugar donde ellos van y
y oran a su Dios. Y Oye, el ugaru, que es el cedro es el árbol sagrado de los Mga guaraní. Entonces, utilicé esos simbolismos, esos que son muy importantes en la cultura guaraní, para poder decir que eso no debe morir. Acointe oikobebanape teco guaraní. El teco guaraní, que es la cultura guaraní, la forma de vivir guaraní, que es un gran ejemplo para nosotros y que deberíamos adoptar todos. muy bien, vamos con muy bien, bueno, casi me paso a tu segundo, casi me paso otra vez ya con Feliciano. Imagínate, y hubieras dicho, no, ¿qué pasó con mi segundo poema? Pero bueno, fue una absoluta clase y sí, voy a volver ahorita contigo, nada más para que Feliciano refuerce con todo ese conocimiento que tiene, con su tradición, con su herencia que tiene, con su autoridad moral. Feliciano, otra vez, a ver si puedes apoyarte en el micrófono. Puedes ahorita darle a tu micrófono, hay que darle, a ver, hasta abajo, Feliciano. Ya, listo, perfecto. Feliciano, una cosita nada más pequeña para volver con el poema de la nena, otra vez con el poema de Lidian, que nos debe y que le debemos también, y que nos digas cómo es la consolidación de esta cultura guaraní en el imaginario colectivo del Paraná paraguayo. Es decir, el Paraná paraguayo tiene una parte guaraní, hablan guaraní como lo estamos viendo, pero también hay la parte que no habla guaraní, pero que tiene al menos la cultura de todo lo que está diciendo Lilian. Entonces, ¿cómo tú ves esa cosmovisión de la cultura paraguaya, esa transculturización? Bueno, la culturización avanza, es casi imposible de atajar, avanza, porque un poco su hábitat se está destruyendo, hay plantíos inmensos de soja, pero de cualquier manera me gustó la poesía de Lilian. Yo también en alguna oportunidad hablé, pasa que hay distintas culturas, ¿verdad? Cada grupo étnico tiene su manera de pensar, su religión, diríamos, y bueno, sobre todo sus lenguas están protegidas a través de una ley, ¿verdad? Y hay una institución que un poco está trabajando por conservar su lengua, porque su lengua es cultura. Ahí está todo, y bueno, para nosotros es muy importante la labor de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, que está trabajando intensamente por preservar algunas lenguas que se están muriendo por este avance, tanto del castellano y del guaraní, y está matando su lengua y lógicamente su cultura. Muy bien, querido Feliciano, me da muchísimo gusto. Y mira, te han dejado un recado, parece que ya te empiezan a querer por allá en otros países, dicen que te quieren mucho, que gracias por tus versos y empiezan a amarte. Mira, nada más, la gente se desboca contigo, querido Feliciano. Te lo dejo para que la leas un poquito más despacio. Mira, dice, empiezo a conocerte, empiezo a ver tu alma y empiezo a amarte. Muy bien, querido Feliciano, vamos con el segundo poema, porque ya los celos se van a desbordar aquí con Liliana. Imagínate, Lilian, ¿cómo ves la cosa que se nos casa, Feliciano, Lilian? Sí, el profe es un ídolo total, es mi gran ídolo también, fue mi maestro de literatura en la facultad, así que mi profunda admiración, es uno de los poetas más importantes de Paraguay, y siempre le dije
que lo admiro muchísimo. Añete jape ñepa para Guazú, ya oro huerecoba ore Paraguay, a cointa huero jorgen yapo, a cointe amomba eja o yapoa ñene guaranireje, ore ñe guaranireje, tobe a cointe ta imbarete, haumba pove ñene guaranireje, ikatu hawaii shaukaja epe arandú o huerecoba. También lo que siempre admiré de él fue esa solidaridad, generosidad de transmitir su sabiduría, porque hay muchos que son maestros, que son profesores, pero que se quieren guardar su conocimiento para sí mismo nomás. En cambio, yo fui su alumna y puedo dar fe de que él es una persona muy generosa, que quiere y que transmite su conocimiento a los alumnos y es un verdadero maestro. Muy bien, muchísimas gracias. Ya no más flores para Feliciano. Muy bien, querido, ya sabemos que estimamos a Feliciano, es una autoridad moral, como dije, es muy importante porque precisamente tiene una colectividad, además tiene una generación, además es formador de generaciones, o sea, es un lujo, es un privilegio tener hoy a Feliciano. Muchísimas gracias, José, por ese apoyo y vamos con tu segundo poema, Liliana. Sí, coanga amoñeta peme ñe potujeraba akarangue putangi hei peisa mitakuña kamba mi ponaite akarangue putangi asete tape ukere akointereime opavave resape de mueñoite tiae Paraguay yeguacate ete ningonde oparupiwa hesajondereje nemomora nemoñeemba haneporanguegui pura hei oipoma. Mitakuña akarangue putangu. Anishenen de Ishawa arapupo yejuhu. Remwasaimba amarauvi ubotu. Haubuture eyokwai mboraujupo tukuru. Mitakuña akarangue putangu. Uvagarende poyaiba emono okunu. Deben guanase ñe ubotu agueru. Paraguay yeguaca eyejeroba tayu. Es una poesía inspirada en el tayú, que es el árbol nacional del Paraguay, el lapacho, y justamente ahora estamos en época del lapacho floreciente por todas partes prácticamente, nos regala esa belleza de sus flores rosadas, porque hay la mayoría de los lapachos son de flores rosadas, pero también hay flores amarillas y blancas. Y es el árbol nacional de Paraguay, es un árbol que es muy admirado por todos los que vienen cuando es época de los lapachos en flor, todos quedan maravillados, entonces quise rendirle un homenaje al tayú del que se ha hecho innumerables poesías, canciones, siempre en algunas guarañas, en algunas polcas, siempre se menciona al tayú de Paraguay y habla de eso. Utilicé un simbolismo comparando el tayú con una bella muchacha paraguaya que tiene el cabello rosado como las flores de tayú. Y en estos días estuve leyendo un comentario en las redes sociales que decían, acá en Paraguay no tenemos nieve, pero tenemos lluvia de tayú, lluvia de flores de tayú. Por donde vas, cuando venís a Asunción, vas a encontrar todos los árboles de tayú florecientes que esparcen sus flores por las calles de Asunción, llenando de belleza nuestra ciudad. De Imepa o Pepe Yuri. Serendupa. Perdón, el micrófono. Hola. Ya. Es que lo que pasa, ¿me repites el nombre del arbolito, nena, por favor? El arbolito. Tayú. El tallé, ok, muy bien. Bueno, excelente, muchísimas gracias por tu segundo poema. Efectivamente, has hecho
una gala de lo que es la poética guaraní, los elementos de la poética guaraní. Y pues ahora vamos con el profesor Feliciano Acosta. ¿Qué nos vas a contar, querido Feliciano? Adelante. Upeka aruro upe yahesano guareña neranga uma be guare semandua ñambo hasaya pio yupe haya hesa ñandere koviranga ñañandu ñande pukavu hañande via oikoveyu ñane angape upe sahawi ama endreje handere sape ere vaisa sebe hetaite karuma o hasaha Haime hauye ova o hobo ñandere kovevi repon a rejo harera hande ati ire mandu aravengue hasha ñandu ñembu hasi asiva o tutuise angacuape aquella tarde cuando veíamos nuestras antiguas fotografías, muy antiguas, recuerdo, nos pasábamos uno a otro y veíamos en ellos la imagen de nuestras vidas. Nuestra sonrisa y alegría renacieron con nuestros retratos. De repente te miré y parecía que con tus ojos me decías que ya han pasado muchas tardes, desteñidas algunas de nuestras vidas. Te erguiste de repente y fuiste llevando en tus espaldas los borrosos recuerdos. Y yo quedé sintiendo una aguda congoja que me latía en el alma. ¡Oh! ¡Qué manera de terminar el poema, querido Feliciano! Muy bien. Efectivamente hay congojas y bueno, no sé a quién, yo creo que le tengo que preguntar al psicólogo por qué porque mira, querido psicólogo, pues es que en esta acción poética que tú bien has descrito, la acción poética que tenemos de sosteniendo el triunfo de la humanidad, pues resulta que he escuchado pues muchísimos versos. Si hacemos la cuenta, pues son 100 sesiones, 10 poetas son 1000 poetas y 6 poetas son 6000 versos. Entonces, todos 6000 poemas que he escuchado en estos 2 meses. Pero los hombres pocas veces recitan como están leyendo hoy, como está leyendo hoy, por ejemplo, Cristian y como ha leído Feliciano insistentemente. Entonces, tú que estudias el cerebro y tú que estudias toda esa psicología, y además con esa vida que tienes, esa vida de santo que tienes alrededor del mundo, todo eso que has tenido, ¿por qué crees que los hombres en general están haciendo poesía de amor más que las mujeres? Las mujeres están leyendo hoy poética para reivindicar la Pachamama y la culturalidad, y ustedes están ahí leyendo cosas de amor. Cuéntame, ¿por qué crees que pasa eso? Y bueno, en realidad hay que partir del punto 1, que es la poesía lírica, ¿verdad? Que trata de los sentimientos. Y si vamos a analizar la historia de los poetas y las poetas, en la mayoría son más varones que mujeres. Yo creo que, sin desmerecer a nadie, ¿verdad? Que el hombre tiene más sensibilidad de lo que hay a su alrededor, de lo que siente, de lo que cuando una persona se está la burlando, atrae. mira Lilian ya abrió la boca, hermano, y Rosalina, que tiene mucha experiencia, dice, no le creo, vamos a ver, la cara de este hombre está diciendo, no, y ahora yo qué digo. Entonces, efectivamente, no, pero no nos digamos la cara de la cara de Feliciano que dice, y ahora cómo me salvo de esta cosa. Entonces, efectivamente, José, pues es una cosa de verdad muy interesante que estén leyendo efectivamente cosas de amor, pero bueno, hay cosas que efectivamente ahorita que nos toque
Ya ves, esas mujeres como son de aguerridas, ahorita van a responder un poco, pero vamos con tu poética, querido José. Vamos adelante con tu tu segunda vuelta, tu poema de la segunda vuelta. Y un solo poema voy a leer de la segunda vuelta con Exacto. la pequeña traducción. Shesir Enviu se llama el título. Tenbiu, puchero, mandio. Hause Shesir Enviu. Entero beteba oikua, Shesir oyapova. Upeva heise tenbiu poran. Daipori oyapo pora beba, Shesir Enviui. Comida de mi madre. Comida, puchero, mandioca. Quiero comer la comida de mi madre. Todos saben lo que mi madre hace. Eso quiere decir comida sana. No hay quien haga como la comida de mi madre. Ahuille, gracias. Ahuique, gracias. Ahuique, bravísimo. Muy bien, voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con esas cosas del amor, pero lo que pasa es que he escuchado varias veces la palabra arandú. Entonces, cuéntame qué es arandú, Lili. Arandú es el conocimiento, la sabiduría. Uy. Es bravo. Ya, te agradezco mucho porque una palabra yo me dedico a unas cosas en filosofía que se llama la epistemología, que estudia un pedazo del conocimiento, así que ya sé cómo decir epistemología, a menos que Feliciano me diga otra cosa. Ahorita le vamos a preguntar cómo se diría epistemología en el sagrado guaraní. ¿Se diría arandú o hay otra palabra guaraní para no utilizar la palabra griega? Es la palabra única y es impresionante como, sí, arandú. Pero bueno, Arandúcate es el sabio de la selva, del campo, y bueno, la palabra se multiplica. Muy bien, entonces vamos a preguntarle a José, ¿qué tipo de arandú es Feliciano? ¿Es un arandú caté o cómo se llama un arandú que enseñe? Un arandú que enseñe, ¿cómo se dice? Y a Embo Jara Guazú Arandú Barete. Arandú Barete. Perfecto. Arandú Barete. Ok, hermano, Claro. vamos a hacerte un regalo ahorita. ¿Es Marete o Barete? ¿Con M o con B? Barete, con M. Con B larga A. Ok, con B larga. Ok, entonces vamos a la tercera vuelta. Vamos a la tercera. Ah, no, sí, ¿verdad? Porque ya leyó Feliciano su poema. Sí, claro. Vamos entonces ahora a la tercera vuelta. Es un poema breve, querida Rosalina. Y ya para despedirnos, entonces puedes leer en guaraní, por favor, querida Rosalina. HSPM Hetamba Nese Aguille, Paun o Nye Me Evarecheve Coara, Aime Hanwa Pende Aputepe, Teco Ve, Yeporabo Pure Aputepe, Jae Chahina, Boejara Feliciano, Boejara José, Jae Boejara Lilian, Jae Emiliano, Handea Bei Yuri, Ha Se Puarorio Aimere Hepenendive Co Arape, Hapeisha Ikatua Shauka Serembiapo, Añandú Barejewa, ha ese ABI que Cuimbae Oñe Eve en Boraljureje, ha Cuñacatu Oñandúe. Aguille. Ok, bravísimo. Muchísimas gracias, nena. Qué amable eres. Y bueno, un poemita, échate un poemita, por favor. Que completé las que había preparado, ya las leí, pero Claro, tengo otra más que puedo adelante, leer, solo que en castellano. Puedes leer, por supuesto. Ustedes, acuérdense lo que les dije durante la sesión de ensayo, que pues ustedes eran los reyes, ¿no? O sea, que el idioma oficial era el guaraní y que podían hacer todas las cosas que quisieran, así Feliciano y el psicólogo José Monín dijeran que no, todo se puede hacer en esta sesión. Así es de que adelante, querida Rosalina.
Ah, mira, te voy a presentar a este amigo. Tú no conoces a este amigo. Mira, te voy a presentar a este amigo. Se llama Arandú Bareté Feliciano. Mira, ¿ya viste? Arandú Bareté. Ok, muy bien, muy bien. Adelante, vamos entonces. Arandu Pave, Boejaraguazú, como le dice. Bien, ahora quiero compartir con ustedes una poesía que es de una antología colectiva titulada Tributo a la Poesía, que es de una antología poética internacional, publicada en 2008 por la doctora Mabel Coronel, en donde tuve participación y como era tributo al Día Internacional de la Poesía, entonces el poema se titula Con el alma hecha letras. No son simples palabras ni meros sentimientos. Es un estado de ánimo invadiéndome el pecho. Me sacude, me emociona, me derrumba y me vuelve a levantar. Me sumerge entre sus líneas, me escabulle entre sus letras. Esa es su magia, su proeza, y te llena el alma de palabras y te la deja hecha letras. Querrás huir, escapar, evadir, pero ella anidada en tu alma permanecerá. Si duermes, la soñarás, y al despertar, firme a tu lado se elevará. ¿Cómo decirte que no escaparás aunque lo quieras? ¿Cómo explicarte que tu alma está hecha letras y la llevas a donde vayas, a cada paso, en cada suspiro? Tu alma está hecha letras y a donde vayas marcará tu destino. Bueno, muy bien. Esa es una poesía. Muy bien. Quise compartir con ustedes, es una poesía muy especial para mí porque habla de las letras. Rosalina. Amor a las letras. Eso. ¿Sí? Exacto. Entonces, dinos algo así como 2 oraciones en guaraní sobre el amor a las letras. ¿De qué se trató tu poema? Dinos en guaraní, ¿de qué se trató tu poema? Koñe'ẽpoty omombe'u ñandevehína mborayhu jehaipyreheguá. Ha'éhína ohechaukapype mayma temiandu ikatúva omoheñói ñane ñe'ãmehína ñe'ẽpoty ha jehaipy. Muy bien, muchísimas gracias, mucha generosidad hoy, caramba, muy bien. Y vamos ahora entonces con Cristian. Cristian, ¿qué nos tienes? A ver si ya nos haces llorar, porque yo estoy muy triste con eso de que las mujeres te han hecho sufrir mucho, querido Cristian. Dale. Repite porque tenías el micrófono apagado. Repítenos, ¿por qué es que las mujeres nos hacen sufrir tanto? Y es una pregunta difícil realmente de responder, solamente ellas podrían responder esa pregunta. Bueno, les voy a leer un poema, pero en castellano, de un tema que a mí me fascina mucho, que es el tiempo. Tiempo. De repente la oscuridad y el silencio se tornaron en filosofía. Miraba absorto el reloj de arena, pasado, presente y futuro. Cada grano inmortal regía la vida, cual parcas que hilaban el destino, o un dios que amoldaba nuestra figura. En torno a él, todo danzaba sin conocerlo. Era la crueldad y la bondad, amor y odio, magia, ingenio, guerra, paz, todo lo era él. Un laberinto claro y de infinitas salidas sombrías que encierra verdades y manifiesta misterios. ¿Puede plasmarse en un pergamino su inmenso curso irrevocable? Aqueronte sin Aleph y Taf. ¿Existe ser ácrono a su dominio? Luego me pregunté, ¿por qué los extremos son tan vastos y la desembocadura a otra dimensión es tan estrecha?
El Aqueronte me refiero al río de los olvidos en la mitología griega. Aleph es la primera letra del alfabeto sagrado, Taf la última. Sería como el alfa y el omega, solamente que utilicé una palabra en arameo para este poema. Ok, excelente, ¿Me muy escuchás, bien. Yuri? Sí, escuchamos muy bien y escuchamos que te metiste con los griegos, te metiste con Queronte, te metiste con la barca de Queronte, te metiste con el viaje a los muertos y los vivos y te metiste también con el arameo, que es una lengua sagrada, una de las lenguas muertas sagradas, que era el idioma del hombre que cambió la historia del mundo antes y después, antes de la era y después de haber nacido. Ok, excelente, querido hermano, muy bien con esa poética poderosa que tienes, un poema trascendente en el tiempo y efectivamente quiero saludar muy personalmente, a ver si todavía andas por ahí, hermano, a Adolfo Duluc, un poeta poderoso de República Dominicana, un poeta que conoce la historia taína, un poeta que sabe exportar la cultura taína. De verdad, Adolfo Duluc, una poética poderosa tienes. Te agradecemos tu presencia hoy aquí. Si andas todavía por ahí, pues nos saludas. Y efectivamente, qué buen poema leíste ahorita, querido Cristian, sobre el tiempo. Muy bien, me gustó. Y entonces vamos con Lili. Vamos con Lili. Lili, aguanta cerro, aguanta cerro. Dale, cerro, dale. Dale, cerro. Ok. Estamos ya a punto de campeonar, Yuri. Exacto, nos faltan 7, tenemos 7 puntos sobre el segundo. 7 puntos le llevamos al segundo y no vamos a decir qué equipo es, pero 7 puntos son muy difíciles y vamos a ganar. Ok, adelante, vamos. Ahora les voy a leer una poesía que escribí a mi ciudad natal, se Valle Pirayupehuara, se estaba Pirayupehuara, a Upecueva, Amo Maitense, Opa Pirayupa, Yandreshabape, Ojaiba, Oberoruba, Coatuyapoa, Maiteirorupa, Pirayuá, Cerro León, Pirayú, que es mi comunidad donde nací, donde me crié y tengo muchísimos amigos, familiares. Así que este es un pequeño homenaje a mi ciudad Pirayú. Setaba Pirayú. Pirayú setaba pona. Señego tu pero añua. Handebe guana aropoyay ubaga yehuaca. Deisha umimbipaba umimbuyaita. Pirayú sherekobesa. Mamove oin ubandera sahara. Derera ñanduti ipona beba peyeipaha. Havei crocheja kuja aconte nemboyegua. Chetaba mi por aite, cuna de héroes pere yejeroba eque, General Díaz Jaewi nemembuyero viaite, Jamarisca López yepeave, de ubupe ojeyai pupore. Opa babe pirayugua de recovero momora, pucaburei pero jeya aco intereñap canapua, hanemembucueran barete, catupuru hambaretepe nembotuisha. Neike opa babe. Pirayú estación pepe muaje, pura hei hajeroku peyujune katuete, hajua kwambubreiva, chipa Pirayú gajuete. Pirayú setaba pona, amondo hobo señe, coseñe aire tende beajeya, uvaga pejere romboyoya, de kaawu, ñu haxircuera pironza, da yuhuishene araca eveje coviana. Viva Pirayú, mi ciudad natal. Bravísimo. Y este poema, sí, este poema también es una invitación para todos los que todavía no conocen la ciudad de Pirayú, ya sean paraguayos que todavía no conocen la ciudad de Pirayú, también extranjeros. Si vienen a Paraguay no pueden dejar de conocer la bella ciudad, la mágica ciudad de Pirayú, que está en el 9º departamento de Paraguarí. Es una ciudad mágica que tiene bellezas naturales inigualables, también sitios históricos como el campamento Cerro León, que fue uno de los cuarteles del Mariscal López en la época de la Guerra de la Triple Alianza. Fue la ciudad natal del General Díaz,
un gran baluarte en la batalla de Curupaytú durante la Guerra de la Triple Alianza. En la guerra donde el Paraguay luchó contra 3 países, Yuri, contra Argentina, Brasil y Uruguay. Y el general Díaz es un orgullo pirayuense por todo lo que fue, por todo lo que representó durante la Guerra de la Triple Alianza. También el poema habla de la estación de tren de Pirayú, que tiene una peculiaridad, es la única estación que tiene 2 torres. Y se está avivando otra vez esa tradición de ir a la estación de Pirayú. Hay artesanas que exhiben permanentemente sus artesanías y así poder reavivar esa magia que tiene la estación de Pirayú. También hablé del Xipá Pirayú, que no pueden dejar de probar, así que es una ciudad, no porque sea mi ciudad natal nomás, digo esto, realmente Pirayú tiene muchos atractivos turísticos que no pueden dejar de visitar. Así que también hablé del ñandutí, Yuri, que es una artesanía paraguaya. Bueno, tiene su origen español, pero en Paraguay es una artesanía tradicional, ñandutí, que es un tejido que se asemeja al tejido a la telaraña. Ñandú es araña en guaraní. No te escucho, Yuri. Oye, muchísimas cosas por todo eso que nos estás diciendo, porque resulta que no sé si viste en el póster que coloqué una de las artesanías, no sé si era, definitivamente yo la coloqué, tenía los colores blanco, azul y rojo, pero era como un tejido y no sé si era de Pirayú o no. ¿Sí era de Pirayú, nena? Paraguay. Ah, ok. Pero bueno, aparte de... El ñandutí no solo se hace en Pirayú, también se hace en una ciudad que se llama Itagua, que es conocida como la ciudad del ñandutí, y también en otros lugares, pero más en la ciudad de Itagua y en Pirayú se hace el ñandutí. Y también la hamaca y el crochet, que son artesanías paraguayas. Ok, entonces, ¿qué crees? Aquí vamos a hacer esto y entonces les voy a contar algo bien bonito. Sobre todo porque pues ustedes van a hacer un comité, es decir, ustedes van a hacer un comité y obviamente José Monín pues quedó ahí bien hecho desde un principio porque fue el gestor, pero pues tenemos una autoridad moral como Arandú Bareté Feliciano y entonces lo que estamos haciendo, querida Lilian, querido maestro Emiliano Cristian y Rosalina, pues nosotros hacemos una cosa que se llaman los santuarios poéticos. Entonces los santuarios poéticos, cuando ya tengamos una libertad de poder volver a viajar, ya en 2021, entonces vamos a empezar a trabajar sobre una cosa, querido Feliciano, que tiene que ver con cómo organizar un santuario poético en Pirayú y en otros lugares, por supuesto, de la Guaranía. Pero ojo, lo más bonito de todo esto es que vamos a estar hablando y vamos a leer poetas de todo el mundo. Les voy a llevar poetas de todo el mundo para hacer ese santuario poético. Es muy importante, querida Lili, para que veas cómo están las cosas, para que nos empezamos a mover. Yo luego les digo cómo se hacen esas gestiones y entonces tenemos que leer nada más y nada menos que en la estación de tren. ¿Por qué en la estación de tren? Primero por el mensaje que tiene la estación de tren desde el punto de vista, ahora sí, romántico. Yo sé que están muy contentos con esta noticia, pero se la merecen. Realmente es una mesa ejemplar la que han hecho. Y entonces, de esta estación de tren, pues estábamos también, por ejemplo, hemos ido a Macondo, ahí donde Gabriel García Márquez, en Aracataca, el pueblo se llama Aracataca, donde nació Gabriel García Márquez, y la estación de tren fue santuario poético. Estuvimos ahí con la poeta directora del Festival Mundial de Poesía para América, es la directora continental. Ya luego entonces José Monín se va a encargar ahí de hablar con ella, y resulta que cuando estuvimos ahí con esta directora continental, Luz María López, entonces leímos con Rafael Darío, que es el relator que está llevando a cabo toda la
propaganda de García Márquez hacia el exterior de lo que fue Macondo. Así es de que, querida Lilian, pues vamos a hacer poemas, le vamos a enseñar a la gente las artesanías de Pirayú, le vamos a enseñar el chipa Perayú, el ñanduti, por supuesto el ñanduti Itagua, pero también el ñanduti de Pirayú, para que todos los poetas aprendan a tejer y aprendan a manejar todo lo que es la aguja, y entonces no va a haber poeta que no lea, mejor dicho, todos los poetas tienen que leer, y si no leen, entonces se tienen que poner a hacer la carpeta así para tejerla, y ya con eso ya tienen permiso de leer. Ese va a ser el santuario poético. ¿Cómo te parece esa noticia, querido Arandú Bareté? Excelente, me parece bien. Además, me siento muy a gusto en este espacio. Ojalá podamos tener otra oportunidad para estar en contacto con el mundo a través de nuestra palabra guaraní. Y bueno, un abrazo fraterno a todos, y a vos, Yuri, las gracias correspondientes por este evento muy importante para mí y para todos, especialmente para los hablantes de lengua nativa. Bueno, te agradezco mucho. Y vamos entonces, ya perdí el orden, querido José Monín. Ya te ha ido muy bien, José Monín, parece el día de tu cumpleaños. O sea, todo el mundo te felicita, todo el mundo te dice que qué buen libro presentaste. Y entonces, después de Lilian, ¿quién iba? Iba Arandú Bareté Feliciano, ¿verdad? Falta BTI. Le falta uno que lea y luego ya me quedo yo. Perfecto. Entonces, un poema de despedida, querido Feliciano, por favor. Perfecto. Bien. Ara ojasa, amaresa oikeo metarupi, ajoa, oyeka kotupe. Ambotu veta, haikupe viajesa ojasa ara, amaro wikajo a, haojasa ojobo. Ibitui pete ibiraro we pirusa y homosaingo o metare, haesa ojasa ara. Awevi, haamae o meta rovare, haipipe ahesa serowa, ahesa ojasa ara, praete ojasa. El tiempo pasa. La gota de la lluvia penetra por la ventana, cae y se deshace en la sala. Cierro la ventana y a través del cristal veo pasar el tiempo. El hilo de la lluvia cae y va pasando. El viento trae una arrugada hoja seca que cuelga en la ventana. Veo pasar el tiempo. Retrocedo, miro el cristal de la ventana y veo mi rostro. Veo pasar el tiempo tan deprisa. Perfecto, perfectísimo. Muy bien. Es toda una ciencia ese poema, porque resulta que, querido Feliciano, pues ese pedazo donde dice, vamos viendo el pedazo del tiempo que se parece, por supuesto, no hay comparación, estamos diciendo que simplemente son dos estilos bastante diferentes y además hay una brecha, pero es el poema del tiempo y coincidencialmente es el poema del tiempo de Arandú Bareté Feliciano, y también es el poema y es el tiempo unas generaciones después con Emiliano Cristian. Entonces vemos no solamente la brecha de la literatura, sino también ese pedazo donde dice, y es que el tiempo va tan deprisa. Entonces, imagínate, querida Lilian y querida Rosalina y querido José Monín, que hay una cosa, tú que te la pasas haciendo deportes, pues es como analizando los deportes en el periodismo, pues resulta que cuando se va, por ejemplo,
cuando se va, por ejemplo, al estadio, uno quiere que jueguen más rápido, o uno quiere que lleguen ya los juegos rápidos, o uno quiere que salgan los jugadores, que salten los jugadores a la cancha, o que el balón vaya más rápido, o luego decimos los jugadores no están corriendo hoy. Así igual es el poema. Así es el poema también de Feliciano, es que el tiempo pasa muy rápido. Así es de que en esta sesión especialmente, el tiempo está paseando muy rápido, y entonces yo quisiera saludar nada más y nada menos a este individuo. Mira, Álvaro Mayo, por favor, obrigado. Él está en Portugal, Álvaro, y entonces nos dice que están esperando el santuario poético en Nazaret. Entonces, claro, hermano, con muchísimo gusto tenemos un santuario poético también en Rumania al que vas a ir. Vamos a leer en Transilvania, ¿ok? En Transilvania, en el castillo de Drácula, vamos a estar leyendo, querido Álvaro y querida Isilda. Entonces, aquí está Isilda también. Saludos para Isilda. Y por supuesto, le ha parecido a Isilda muy simpática hoy la comunicación de la poesía guaraní. Vamos a cerrar, querido José, vamos adelante, vamos con tu último poema y por favor cierras la sesión como el caballero gran maestro que eres. Estamos muy contentos. Bueno, muchas gracias. Estamos muy contentos, hicimos más de lo común, casi llegamos a las 2 horas, es una sesión muy bonita, felicitaciones, hermano. Sí, realmente ese es el poder de la poesía. Cuando nos atrapa ya no hay la noción del tiempo. Voy a leer un poema en castellano. Esa isla en honor, esa isla rodeada de tierra, esa que viste de blanca, rosa o amarilla sus suelos míticos, esa que los grandes vieron nacer y florecer como una calabaza en el desierto. Esa es la que envuelve mi alma, mi carne y rostro, como si fuera un niño que no despierta de sus sueños. Esa es la que encierra los más grandes secretos. Esa isla será llamada fuego, agua y destino. Del libro Emblemas de mi alma, y quiero agradecer realmente a Yuri por la oportunidad de contactar conmigo y que todo esto se haya hecho realidad, que a través de este medio hayamos llegado a otras naciones allá al otro lado del océano para dar a conocer lo que el Paraguay tiene, talentos extraordinarios. Y también tengo que agradecer a Rosalina por citar el lanzamiento de mi libro, que fue a las 3 de la tarde, a las 4 de la tarde en la Feria de Encarnación en forma virtual. Muchísimas gracias por el nombramiento, Rosalina, y a cada uno realmente tengo que agradecer. Es un privilegio que el maestro Feliciano Acosta esté con nosotros en medio de, ¿cómo se dice?, de nobles poetas que somos. Él ya es una eminencia viva, una persona renombrada, famosísima en el Paraguay, que se merece toda la admiración y respeto de cada uno de nosotros, tanto en castellano como en guaraní. Y a Lilian Aliente, que es una persona extraordinaria, conoce mucho. Al amigo Cristian Encina, que es un traductor excelente de las obras universales, que traduce al guaraní. Y a la profe Rosalina por su tiempo brindado en estar con nosotros en este medio. Y quiero decir una frase, no es una frase, sino una reflexión. La poesía fue adaptándose a lo largo del tiempo a la tecnología y principalmente a la necesidad del poeta. Principalmente nuestro idioma, que sobrevivió no solo al tiempo, también a la tecnología, que es nuestro idioma guaraní. De esta forma yo me despido y le doy muchísimas gracias por la oportunidad, estimado Yuri. No, a ustedes, y nos vamos a despedir todos con un gran aplauso
yo para ustedes especialmente, porque estoy muy emocionado, por supuesto, con la poesía de Rosalina, y con la poesía de Cristian, y con la poesía del Cerro Porteño de Liliana Allende, y con nuestro hermano Arandú Bareté. Estaremos muy pendientes de hacer Pirayú, hermano, tranquilo, no te preocupes, vamos a hacerlo, vamos a trabajar mucho. Hay que hacer unas cosas por ahí especiales, pero será una cosa histórica para la poesía y para la cultura guaraní, para empezar a ponerle alas a la poesía guaraní, que sobrepase no solamente el Chaco y las fronteras con Uruguay, Brasil y Argentina y Bolivia, sino que además empiece a volar más allá del Caribe, del Atlántico y de los océanos. Muchísimas gracias, muy amables, nos despedimos. Ya es tiempo de que el señor Zuckerberg nos deje ir. Muchísimas gracias. Sí, señores.